Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, permitirnos continuar con esta serie, Señor. Y yo quiero orar, Padre, tanto por este tiempo en el que vamos a estar expuestos a tu palabra, tanto por el tiempo de alabanza, Señor, y por el tiempo en el cual vamos a estar expuestos a la predicación de tu palabra. Señor, yo quiero pedirte para mí y para mis hermanos, oídos para oír tu verdad, Padre, ojos para poder ver tu belleza y tu gloria en la persona y obra de Jesucristo, Señor, y cómo eso puede cambiar en nuestra vida cosas que nosotros mismos no podemos cambiar por nosotros. Señor, pido la ayuda, la asistencia, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, a poder ser claro, simple, Señor, para mis hermanos, y que este tiempo, Señor, sea para nuestra edificación y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la clase pasada Luis estuvo hablando de la ansiedad y el tema de hoy es la falta de contentamiento. Y antes de hablar específicamente acerca de la falta de contentamiento y cómo se manifiesta en nuestra vida, me gustaría comenzar hablando de lo que es el contentamiento y así poder ver de qué maneras la falta de contentamiento la podemos ver en nuestra vida. Y el contentamiento básicamente es un estado de alegría, de satisfacción interna, es decir, estar alegre, estar satisfecho, estar contento. Y cuando yo pensaba en estas palabras, ¿no? En esta definición, me puse a buscar imágenes acerca del estado de alegría, de gozo, de contentamiento. Y las imágenes que pude ver, la mayoría, por no decir todas, eran imágenes que mostraban personas en una playa, personas en fiestas o cumpleaños, personas con globos, algunas con distintos premios obtenidos, algunas personas en un campo de flores hermosas. Y al punto que quiero llegar era que todas básicamente mostraban un tipo de alegría y de contentamiento según el entorno externo en el cual la persona se encontraba. Pero en esencia, ¿es eso el contentamiento bíblico? ¿Es eso el contentamiento según Dios? Y esto es lo que vamos a ver un poco con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a ver qué es el contentamiento, de dónde proviene, y por lo tanto de esa manera ver cómo la falta de contentamiento se manifiesta en nuestra vida como pecado. Entonces, ¿qué es el contentamiento en términos bíblicos? Bueno, podríamos decir que es una satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. Y repito esto, el contentamiento es la satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. Y esta satisfacción específicamente proviene de estar confiando en la providencia de Dios. Y la providencia es un término que viene de proveer, pero no de proveer esencialmente en el sentido de dar, sino de que Dios ordena, de que Dios orquesta, de que Dios permite soberanamente todas las cosas que acontecen en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en nuestra propia vida. Eso es la providencia, es entender y confiar en que todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasa alrededor y las cosas que aún no podemos ver pero que acontecen, vienen de la mano soberana de nuestro Dios. Eso es el contentamiento en términos bíblicos. Me gustaría leer un pasaje con ustedes, Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro.
Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. La realidad, hermano, es como venimos viendo, todo lo que pasa en el mundo está bajo el control y la providencia de Dios. Todo, absolutamente todo. Y no solamente lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en tu vida, lo que pasa en mi vida, está bajo la providencia de Dios. Por lo tanto, una persona con contentamiento es una persona que independientemente de las circunstancias, no ignorándolas, y lo vamos a ver más adelante, no siendo indiferentes a las circunstancias, y lo vamos a ver más adelante, pero es una persona que independientemente de las circunstancias que le rodean, está totalmente confiada en su Dios, está totalmente confiada en el Dios de la Biblia, en lo que Él es y en que Él controla absolutamente y soberanamente todas las áreas de su vida. Entonces, una persona, y lo repito, una persona con contentamiento es una persona que independientemente de las circunstancias que le rodean, está absolutamente confiada en el Dios de la Biblia. Y me gustaría, hermanos, que pensemos en esto por un momento. Hermanos, ¿sabemos que no hay accidente en nuestra vida? ¿Sabemos eso en nuestra vida? ¿Vivimos bajo esa realidad de que no hay accidente en nuestra vida, a pesar de la situación quizá más dolorosa que podemos estar pasando ahora y en el cual podemos estar pensando? Pero no hay accidente en nuestra vida. No hay ningún accidente. Si hubiera un accidente, entonces diríamos que el plan de Dios para nuestra vida se le está yendo de las manos. Pero eso a la luz de la Escritura, y como leímos en Isaías 46, eso es absolutamente inconcebible, porque Dios tiene el gobierno y tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, ese tiene que ser nuestro descanso, en el Dios que creemos, en el Dios que adoramos, y no en las circunstancias que nos quieran gobernar, no en las circunstancias que nos quieran robar el contentamiento, robar el gozo, sino que tiene que estar puesto en el Dios de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad, hermanos, es que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, aún de las que pasan en nuestra vida. Pero, hermanos, nosotros podemos conocer eso, nosotros podemos verlo en la Escritura, pero si nosotros no lo creemos cuando nos pasan situaciones difíciles, eso no va a ser una realidad en nuestra vida. No porque Dios no lo sea, sino porque la incredulidad nos está opacando, la incredulidad nos está nublando la visión acerca de nuestro Dios. Por lo tanto, la incredulidad o el no creer no altera ni cambia la verdad. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo el control, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo bueno con nosotros, Dios sigue siendo amoroso. Entonces, el no creerle a Él no cambia la realidad ni la verdad. Pero lo que sí va a hacer es que en nuestra vida no lo vamos a experimentar, no lo vamos a disfrutar, esa verdad que se encuentra en la Biblia y en la persona y obra de Jesucristo. No lo vamos a experimentar. Por lo tanto, el contentamiento está íntimamente relacionado con creerle a Dios, con creerle a Dios. Y noten que dije a Dios y no en Dios, porque muchos podemos creer en Dios, podemos decir que creemos en Dios, podemos hacer cosas a la luz de esa frase, ¿no? Yo creo en Dios, por eso hago esto o aquello. Pero cuando Dios permite circunstancias, podemos decir que le creemos a Él, le creemos lo que Él ha dicho en su palabra, creemos lo que Él es para nosotros en la persona y obra de Jesucristo, creemos sus verdades, creemos sus promesas. Y esa es una pregunta que nos servirá para examinarnos, hermano, en cada situación que nos toque vivir o que estemos pasando hoy en día. El Señor conoce todas las cosas. Entonces,
El contentamiento en el cristiano está íntimamente relacionado con creerle a su Dios, con creerle al Dios de la Biblia. Confiar en lo que Él dice en su palabra, confiar en lo que Él dice ser para nosotros en Jesús y confiar en todas sus verdades y promesas en el Evangelio. Eso es lo que nos va a dar un contentamiento, independientemente de las circunstancias, sean dolorosas, sean buenas, hay circunstancias buenas y alegres, pero hay circunstancias, hermanos, que van a traer llanto, van a traer tristeza, van a traer preguntas. Y si nuestro contentamiento no está firme en Dios y en lo que Él dice ser, ese contentamiento se fumará cuando las circunstancias sean adversas para nosotros. Y para fundamentar este punto, me gustaría poder compartirles 3 pasajes. Quizás no vamos a leerlos todos, pero para que lo puedan anotar. Hebreos 13:5. El punto es vivir sin avaricia en ese pasaje. Es vivir sin avaricia. Pero si lo buscan, Hebreos 13:5, van a poder ver que hay una razón. Hay una razón para vivir sin avaricia en lo que hacemos. ¿Y cuál es? Que Dios ha dicho que no nos dejará ni no nos desamparará. Mateo 6, 25 al 34, un pasaje que podemos conocer muchos cuando Cristo les habla a sus discípulos y Él le está diciendo que no hay necesidad de vivir ansiosos, no hay necesidad de estar afanados por lo que queremos tener o por la vestimenta o por la comida, no hay necesidad. Pero hay un fundamento, hermano, hay una verdad, hay una promesa de por qué no podemos, como hijos de Dios, vivir de esa manera. No porque es un mandato y ya, sino porque Dios aún a los pajarillos alimenta, aún a los pajarillos sostiene, aún a los lirios del campo los viste. Y nosotros valemos más que ellos. Y ese es el fundamento, esa es la razón del cristiano para no vivir ansioso, para no vivir afanado por las situaciones. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que conoce sus necesidades, tiene un Dios que va a suplir las necesidades reales que tengamos. Y ese tiene que ser nuestro descanso. Y por último, Primera de Pedro 5:7, habla acerca de echar nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, va a haber situaciones, hermanos, que alimenten, ¿no? El estar ansioso o el temor, las preguntas, las dudas. Y el punto es que no podemos evitar esas situaciones. Vinieron, están en nuestra vida. Pero sí lo que podemos hacer como cristianos es no echar nidos en la ansiedad, no echar nidos en la frustración, no echar nidos en las dudas a nuestro Dios. No echar nidos en la ansiedad, sino que la podemos echar sobre Él. Y Pedro dice que por un fundamento lo podemos hacer. Pedro dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa es la razón, mis hermanos, para poder estar en contentamiento a pesar de cualquier circunstancia, cuando nos aferramos a las verdades y a las promesas que Dios nos habla por medio de su palabra y por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el confiar en esta promesa nos ayudarán a estar firmes, a estar con contentamiento en cualquier circunstancia. Por lo tanto, podemos ver ahí, ¿no?, cómo el contentamiento está relacionado con el creerle a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos 8:28 dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, en este pasaje es maravilloso porque no hay lugar a grises. Si hemos sido llamados por Él, si hemos conocido el amor de Él, por lo cual ahora le amamos, entonces todas las cosas, hermanos, todas las cosas que nos suceden cooperan para bien. Y todas las cosas es todas las cosas que nos pasan
cooperan para bien, dice nuestro Dios. Hermanos, qué ánimo y qué liberador es saber lo que Dios hace en nuestra vida, a pesar de que no lo entendamos. Sabemos que es para bien y Él no miente. Por lo tanto, esa tiene que ser nuestra confianza. Pero no es solo saber este pasaje. Como anteriormente dije, no solo es conocerlo, sino es creerlo. Es creerlo con mi corazón, es creerlo con mi alma, es creerlo con mi mente, es creerlo con todas mis fuerzas. Porque son promesas por las cuales nosotros podemos estar firmes en circunstancias difíciles o adversas, o en circunstancias que no quieran robar el contentamiento y el gozo de nuestro Dios. Y para ver un ejemplo de contentamiento, me gustaría que leamos por un momento Filipenses, vayamos a Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 10 al 12. Filipenses 4, versículo 10 al 12. Y para dar un breve contexto, desde donde Pablo está escribiendo estas palabras. Bueno, esta epístola es llamada una de las epístolas de prisión, una de las cartas de prisión. Pablo en este momento se encuentra preso, ¿no? Está prisionero, encarcelado, separado de la sociedad, etc. Y es en este contexto, hermanos, es en este contexto en el cual Pablo escribe estas palabras. Y Pablo dice, versículo 10, Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado nuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pasaje maravilloso. Pablo les escribe y Pablo está agradecido por el generoso regalo o ofrenda de los filipenses. Quizás no sabemos qué pudiera ser, pero fue una ayuda, quizás vestimenta, comida. Él está preso. Las prisiones no son como las de hoy. Allá si no te daban comida, si no tenías personas las cuales te sustenten, generalmente no te atendían, ¿no? Como hoy te pueden atender en una cárcel. Y Pablo en ese contexto es que le agradece la ofrenda que han hecho para con él, el regalo que le han hecho para con él. Pero no quería ser malinterpretado. Por lo tanto, él agradece. Pero para que quede claro, él afirma en el versículo 11 que él no estaba necesitado. Él no estaba en escasez. Porque él había aprendido el secreto de estar contento en toda situación, sea que tuviese mucho o sea que tuviese poco, sea que tuviese en libertad por la causa de Cristo o sea que por la causa de Cristo se encuentre en prisión. Él había aprendido a estar contento a pesar de cada situación. Y eso lo podemos ver no solamente en este pasaje, hermano, sino a lo largo de la vida de nuestro hermano Pablo. Pablo era una persona, lo podemos notar a través de sus cartas, con gozo, con contentamiento, con paz. Y Pablo, en este pasaje, podemos ver que él nos está enseñando que las circunstancias, por un lado, y el contentamiento en Dios, no están ligados. No necesariamente tienen que estar ligados, como las imágenes que yo les compartí al principio de esta clase.
donde la alegría es porque, bueno, si estoy de vacaciones, o si estoy en una fiesta, o si tengo premios, o si he ganado esto, o si la vida me sonríe, si el trabajo me sonríe. No necesariamente, y principalmente, diría yo, el contentamiento en Dios no está ligado a esas situaciones. Que pueden venir, sí, gloria a Dios, pero cuando no estén, el contentamiento cristiano y bíblico puede estar contento a pesar de la situación. Y lo vemos en la vida de Pablo, porque el contentamiento está en Dios y en lo que Él ha hecho por mí, y no en las situaciones que cambian, no en las situaciones que cambian, no en las personas que cambian, sino en un Dios que se mantiene inmutable, que no cambia, y que su amor por mí en Cristo siempre será el mismo, no cambiará. Y ese es el fundamento, hermanos, para estar en contentamiento. Como vemos en el versículo 11, el estar satisfecho en nuestro Señor es independiente de las circunstancias, condiciones o entornos. ¿Satisfecho en qué entonces? Si no son las situaciones, bueno, como lo dije, en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Satisfecho en la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y todo lo que eso es y significa a la luz de su palabra. Eso es nuestro mayor contentamiento, eso debería ser nuestro mayor contentamiento. Y si somos sinceros, sabremos responder si vivimos de esa manera muchas veces o no. Y eso es lo que nos anima la palabra de Dios, de poner nuestra fuente de contentamiento no en las personas, no en mi cónyuge, no en mis hijos, no en la circunstancia, sino nuestro mayor contentamiento en Dios y en lo que Él ha hecho por mí. Y Pablo da la razón en el versículo 13 de por qué él ha aprendido eso. Versículo 12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo, hermanos. El secreto en la vida de Pablo era Cristo, su amor, su entrega, su sacrificio, su vida de justicia. Ese era el contentamiento de Pablo. Pablo había encontrado algo por el cual específicamente él había vivido, buscando en otras fuentes de religión, como el judaísmo. Él lo había encontrado en la persona de Cristo. Y eso era su mayor contentamiento. Y con esto no estamos hablando de ser indiferentes. No quiero que piensen que le estoy hablando, bueno, de ser indiferentes a las situaciones, porque, hermanos, la verdad que quizás hay situaciones en nuestra vida donde hay llanto, donde hay dolor, donde quizás hay esperas que se hacen largas. Pero el punto es que Pablo no está diciendo que el contentamiento sea una indiferencia emocional, porque quizás hay situaciones de llanto, de tristeza, sino que esas situaciones no nos controlen, que esas situaciones no nos gobiernen, no tengan el control de nuestra vida porque no lo tienen. Dios tiene el control de nuestra vida. Y si permitió una situación triste, dolorosa, si permitió una pérdida, Él sabe el por qué. Entonces Pablo nos anima a que nuestro mayor contentamiento tiene que estar en nuestro Señor y solo en Él, porque a diferencia de las personas y de las situaciones que cambian constantemente, nuestro Dios permanece fiel. Nuestro Dios permanece fiel.
Y Él es una roca, por lo tanto, fuerte y sólida en la cual podemos confiar y depositar nuestro contentamiento. Y no seremos avergonzados, porque Él no miente y Él cumple su palabra. Un pastor decía que si el amor de Dios hacia el apóstol Pablo descansaba en la situación, en la circunstancia y en el no sufrir, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Y muchas veces pensamos eso de nuestro Señor, porque las situaciones nos nublan, las situaciones nos terminan controlando, las situaciones nos terminan hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y creemos eso, pero no vamos a la palabra y no buscamos sus promesas para poder sostenernos en las situaciones más tristes o dolorosas. Y esto es muy importante, hermanos, de que lo hablemos y de tenerlo en cuenta, porque en nuestra lucha por la fe y por el contentamiento, nosotros podemos decir, bueno, voy a luchar por ese contentamiento, pero en la lucha, en el proceso, pueden surgir un montón de situaciones que providencialmente, y como hablábamos antes, la providencia hace énfasis a todo lo que Dios orquesta, a todo lo que Dios ordena en nuestra vida. Y en la lucha por el contentamiento pueden surgir providencialmente muchas situaciones, hermanos, muchas situaciones. Y es ahí donde generalmente vemos y podemos conocer dónde está nuestra fuente de contentamiento verdaderamente. Es ahí donde podemos ver nuestro corazón, donde podemos ver dónde estamos depositando nuestro contentamiento. Y para hablar un poco de la falta de contentamiento, me gustaría leerles una cita que recibió un hombre al perder a su esposa de parte de un amigo. Y la cita dice: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, a carecer de lo que no me das y a entregar lo que me quites. Y examinando nuestra propia vida, podemos hacernos la pregunta de que si eso es una realidad. ¿Eso es una realidad en nuestra vida? ¿Nosotros vivimos dispuestos a esta verdad, a este principio de que Dios puede darnos, de que Dios quizás no puede darnos y de lo que Dios puede quitarnos? ¿Vivimos dispuestos a eso? Porque muchas veces la falta de contentamiento surge, la falta de gozo, la falta de paz, la falta de satisfacción en nuestro Señor surge por estar en situaciones que no queremos, que no planeamos, que pensamos que eso no puede venir de parte de Dios. Por lo tanto, la falta de contentamiento viene cuando no aceptamos con gozo que lo que estamos viviendo y pasando es de parte de Dios. Y cuando no creemos y aceptamos de que si es así, Romanos 8 nos habla de que si somos de Él, entonces todas las cosas cooperan para bien. Y es ahí donde nosotros vemos más las circunstancias quizás que a Dios mismo y su palabra. Y es ahí donde la paz se va, el contentamiento se va, el gozo se va. Y claro, podemos decir, bueno, pero una falta de empleo es una cosa y una pérdida de un familiar es otra cosa. Y claro que sí, son situaciones diferentes, pero el punto no está en las situaciones que podemos estar pasando, que algunas requerirán quizá más dolor que otras, sino el punto es dónde estamos poniendo nuestro contentamiento en cualquiera de esas dos situaciones. Y ese es el desafío, hermanos, para nuestro propio corazón, para mi corazón.
Una fuente de contentamiento puede ser el trabajo, la economía, el ministerio, lo que hagamos para el Señor, para la iglesia, puede ser una fuente de contentamiento. ¿Y qué pasa entonces cuando por la providencia de Dios me encuentro desempleado? Perdí el trabajo. ¿Qué pasa cuando por la providencia del Señor la economía se derrumba y todos, pongamos el canal que pongamos, todos hablan desastres de la economía de nuestro país? ¿Qué pasa cuando veo amenazado lo que yo hago? Cuando veo amenazado mi ministerio, lo que yo quiero hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis pensamientos delante de Dios? Si todo va bien, si todo marcha como yo quiero, si el trabajo no me lo tocan, si el salario viene bien y me aumentaron y todo va en control, todo marcha bien, todos estamos contentos. Pero si eso cambia, si estoy desempleado, si me bajaron el salario injustamente, ¿qué es lo que pensamos acerca de nuestro Dios y lo que Él dice ser para nosotros? Y es ahí donde aflora la ansiedad, los nervios, la frustración, y se nos va la paz, se nos va el gozo. Y quizás examinándonos es porque nuestra fuente de contentamiento está en esas cosas y no está en Dios y en lo que Él ha hecho. Por eso las situaciones nos ayudan a ver esa verdad. Pero ¿qué hay de las personas? Nuestro contentamiento también puede estar en personas, nuestro mayor contentamiento. En mi cónyuge, en mis hijos, en nuestra madre, en nuestro padre, en nuestro futuro o futura esposa o esposo, en los hermanos, en la iglesia, en los hermanos de la fe. Ahí pueden estar nuestro mayor contentamiento también. Y muchas veces pensamos que estas cosas son más difíciles que Dios las toque, ¿no? Quizás, bueno, el trabajo, la economía, sí, cambian. Pero esto quizás no, más difícil. ¿Pero por qué? Dios puede darnos, hermanos, como quitarnos lo que Él ordena y permite. Para un bien, claro, para un bien. Pero Él puede darnos para ese fin como quitarnos cosas. Dios es Dios, hermanos. Y tenemos la vida de Job como claro ejemplo de pérdidas muy difíciles por las cuales Él tuvo que pasar. Y así hay situaciones, hermanos, en nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que son dolorosas. Pérdidas que son dolorosas. Pensando en mi tío, ahora en mis tíos son del campo. Ellos son mayores. Y en los últimos años ellos tuvieron que despedir a 2 de sus hijos. En el lapso de un año y pico murieron. Y una vez no entiende esas cosas, ¿no? Naturalmente pensaríamos que un padre con un hijo, ¿no? Uno está preparado a que el hijo me entierre a mí, que soy viejo. Pero hay veces que eso no pasa. Lo que nosotros pensamos que es natural y que va a ser en nuestra vida, eso quizás no pasa. Y es una situación triste y dolorosa. Y quizás una situación en la que no entendemos. Y yo me animo y les animo a que cuando hay situaciones que no entendemos, yo digo que sí hay algo que podemos hacer que es creer. No es entender, sino creer. ¿Creer qué? Creer lo que Dios dice en su palabra. Dios no nos da la respuesta de todo, pero Dios
Por ejemplo, Romanos 8 dice que todas las cosas cooperan para bien. ¿Lo entiendo? No, no lo entiendo para nada. Pero puedo creerlo y aferrarme a esa promesa. Porque Dios es veraz. Y si Él lo dice, Él lo hará de esa manera. Y esto no lo digo, hermanos, ahora para que pensemos que Dios es un Dios malo, que va viendo y quitándonos cosas, no. Dios no es malo, Dios es grande en bondad y eso es así y siempre lo será a la luz de su palabra. El punto es que su bondad muchas veces no es tan fácil de ver para nosotros, viendo las circunstancias aún más. No es muy fácil de ver. Y lo que debemos aprender es que la bondad de Dios está arraigada principalmente a lo que Él es y a lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros. Ahí está la bondad. Si queremos ver la bondad en su máxima expresión, miremos la vida y el sacrificio de nuestro Señor. Ahí está radicada, ahí está arraigada la bondad de Dios. Y no en lo que yo pienso o en lo que yo anhelo que Él haga o que Él permita para mí. Y eso es una lucha en la cual tenemos que enfrentarnos, hermano. Dios no es bueno porque Él hace lo que yo quiero o Él permite cosas que yo deseo y las cosas que no quiero que Él permita no las permite. Eso no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que yo me he creado. Es un Dios que nos hemos creado. Pero su bondad no proviene de ahí, sino en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por Cristo. Y recordemos a Pablo, finalizando, recordemos a Pablo en el contexto que escribe estas palabras. En Filipenses 4, Pablo dice, mi contentamiento, hermano, no depende de mi situación. En otras palabras, hermanos, piensen dónde estoy, dónde me encuentro. Yo estoy escribiendo esto, pero imaginen, piensen, dónde yo estoy. Estoy preso. Y yo le estoy diciendo que yo estoy contento, que yo estoy satisfecho. Si Dios me da, gloria a Dios, dice Pablo, ¿no? En otras palabras. Y si Dios permite que yo esté acá, gloria a Dios. Él en definitiva tiene el control de mi vida, yo ya no la tengo. Y hermanos, qué actitud hermosa y liberadora de las ataduras de las circunstancias. Qué actitud tan liberadora. Pero Pablo dice, he aprendido. Y esa es una palabra que nos da ánimo. El apóstol Pablo dice que él ha aprendido en vivir en contentamiento, independientemente de sus circunstancias. Y noten que dice, he aprendido. Por lo tanto, él seguramente había pasado situaciones en las que él luchaba con este gozo, con este contentamiento, pero él aprendió. Y me gustaría tocar por arriba 3 puntos de los cuales podemos aprender este contentamiento. Primeramente en la vida de Pablo lo vemos por la experiencia con su Señor, con Jesús. 2 Corintios 12, del 7 a 10. Habla, 2 Corintios 12, del 7 a 10, si lo quieren anotar, habla del aguijón que Dios permite en la vida de Pablo. No sabemos qué era exactamente el aguijón, pero sea lo que sea, Pablo no lo quería allí, no lo quería con él. Y él pidió al Señor que se lo quite. Así que podemos decir que él no estaba satisfecho quizá o con contentamiento con esa situación. Pero Dios le enseñó algo en esa situación. Específicamente le dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el del Señor, se perfecciona en la debilidad. Y me encanta cómo cierra Pablo. Entonces Pablo dice, por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí.
Entonces el punto, hermano, es que Pablo en esa experiencia que ha pasado con situaciones que nosotros podemos estar pasando, el punto no es que Dios la quite, el punto no es que Dios haga lo que yo le pido, el punto no es no pasar por eso, el punto es que Cristo sea mi mayor fortaleza, que Cristo sea mi mayor deleite, que Cristo sea mi mayor tesoro y luchar por medio de su palabra para que eso sea realidad en mi vida. Ese es el punto. Otra manera de poder aprender el contentamiento es el escuchar y creer la verdad. El escuchar y creer la verdad de su palabra en lugar de nuestros propios pensamientos y emociones o circunstancias. Creerle más a Dios y a su verdad que a eso. Estar en esa lucha. Porque en situaciones difíciles, hermanos, los pensamientos y las emociones hablan fuerte a nuestro corazón. Y cuando no tenemos un filtro, cuando no tenemos un arma, una espada, para poder contraatacar esos pensamientos, terminaremos creyéndolos. Entonces, segundo punto, escuchar y creer la verdad en lugar de nuestros propios pensamientos y emociones. No porque las emociones, y quiero no hacer esta nota, por así decirlo, no que las emociones sean malas. Dios no quiere que seamos personas sin sentimientos, sin emociones. Claro que no. Las emociones no son malas en sí mismas. Lo que pasa es que las emociones no son confiables como la palabra de Dios. Nuestras emociones van y vienen. En los salmos podemos ver cómo los salmistas, ¿no?, manifestaban, y está bien. Si estamos pasando por dolor, el punto no es la indiferencia, decir, bueno, nada me importa. No, lloremos si hay que llorar delante de la presencia de Dios, roguemos porque no entendemos lo que estamos pasando, pero no confiemos en nuestros pensamientos, no confiemos en nuestras emociones porque nos pueden traicionar, no son confiables. Por lo tanto, debemos ir a la palabra para que la palabra de Dios sea la que guíe mis pensamientos, sea la que guíe y oriente mis emociones a su verdad y no a lo que yo pienso. Y el tercero es al estar verdaderamente satisfechos en Cristo. Al estar verdaderamente satisfechos en Cristo. ¿Se acuerdan pasaje de Filipenses 4, del 10 al 12, como Pablo nos dice que él está en contentamiento a pesar de cualquier situación? Pero en el versículo 3 se explica todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto para Pablo era Cristo y lo que él había hecho por su vida. Entonces, ¿cómo puede ser que podemos lograr esto? Que podemos tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. ¿Cómo puede suceder esto? Como nuestro mayor deleite, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros podamos confiar en Cristo y estar contentos cuando una situación que estamos pasando es realmente fea y horrible? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es teniendo a Cristo como nuestro mayor bien. Es teniendo a Cristo como nuestro mayor tesoro. En Mateo 13:44, si lo quieren anotar, Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿cómo podemos responder de esta manera como respondió Pablo? Es luchando para que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Es luchando por medio de la fe en su promesa para que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Filipenses 3:8, Pablo dice también esto. Y aún más, Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Podemos ver, hermano, que para Pablo Cristo era su mayor tesoro. Para Pablo Cristo era su mayor tesoro. Y eso lo podemos luchar para que Cristo lo sea en nuestra vida también. Para terminar, el secreto para vivir en contentamiento en medio de cualquier circunstancia se encuentra en cuán verdadera y profunda es nuestra satisfacción en Cristo. Y lo voy a repetir, el secreto para vivir en contentamiento en medio de cualquier circunstancia se encuentra en cuán verdadera y profunda es nuestra satisfacción en Cristo. Las cosas de la vida, hermanos, van y vienen, todo lo que podemos imaginar van y vienen. No es bueno, no vale la pena que depositemos nuestra mayor alegría en ellas, porque vamos a salir defraudados, hermanos. Pero Cristo es fundamento seguro, Cristo es un fundamento fuerte, seguro, en el cual podemos depositar nuestra confianza y mostrar a la luz de aquellos que no le conocen, porque nosotros estamos también para hacer luz. Entonces, mostrar a aquellos que no le conocen, cuando nos vean en una situación dolorosa y triste, ellos vean que hay un gozo, una paz. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de mi contentamiento. Cristo es digno de que yo deposite mi confianza en Él y no en las situaciones. Y con esto cierro. La falta de contentamiento es pecado, hermanos. Porque como hijos suyos en Cristo, Dios nos llama a vivir en contentamiento, pero no por el simple hecho de mandarnos sin razón alguna, como un dictador. Dios nos llama a vivir en contentamiento porque hay un fundamento, hermanos. Hay un fundamento. Y ese fundamento es Cristo, hermanos. Porque por medio de Él y su obra nosotros ya estamos en paz con Dios, porque por medio de Él y su obra y su justicia en nosotros es que Dios no solo nos ve inocentes, sino también nos ve justos delante de su presencia. Es por Cristo que ya no somos más hijos de ira, sino hijos de Dios. Es por Cristo, mis hermanos, que podemos disfrutar de una relación de paz y amor con Dios en medio de este mundo y en medio de las situaciones, pero en la vida venidera disfrutar de una relación con Dios sin llanto, sin tristeza, sin amargura, sin muerte. Esa es la razón principal, hermanos, por el cual nosotros tenemos que estar en contentamiento. Así que quisiera orar para terminar y si hay algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer tranquilamente. Señor, te damos gracias, Padre, por Cristo y su obra. Señor, reconocemos que en muchas áreas no vivimos a la luz de esta verdad, pero te imploramos que nos ayudes, Señor. Inclina nuestros corazones a tu palabra, inclina nuestros corazones a la belleza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo para poder contemplarlo, Señor, y para no andar buscando fuentes de contentamiento de aquí por allá, sino que la encontremos en Cristo, Señor, que Él es agua de vida, Él es pan de vida, Señor, que podamos permanecer en Él con gozo y contentamiento firme, porque Él no cambia y su amor por nosotros tampoco. Te pedimos esto, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.